Un marido inventado. Saga Rockesby 2 por Julia Quinn. Capítulo 10. En este momento una vida sin sobresaltos suena maravillosa. La fecha de partida se acerca y no espero con muchas ansias el viaje en barco. ¿Sabías que tardaremos por lo menos 5 semanas en llegar a América del Norte? Me han dicho que el viaje de vuelta es más corto, ya que los vientos soplan de oeste a este y así impulsan a los barcos, pero es poco consuelo. No nos han dado una fecha de regreso. Edward me pide que te salude y que no te diga que es un pésimo marinero. De Thomas Harcourt a su hermana Cecilia. Cuando Cecilia encontró a Edward en el comedor principal del Davis Head, estaba desayunando y tenía sus botas puestas. «Ah, no te levantes», dijo ella cuando él empujó su silla para hacerlo. «Por favor». Edward permaneció quieto apenas un momento y luego asintió. Cecilia se dio cuenta de que le costaba dejar de lado sus modales de caballero, pero estaba enfermo, se estaba recuperando, pero seguía enfermo. Seguramente tenía derecho a ahorrar energías las veces que pudiera, y ella tenía la obligación de garantizar que así fuera. Era la deuda que debía pagar. Quizá él no sabía que ella estaba en deuda, pero así era. Cecilia se aprovechaba de su amabilidad y de su buen nombre. Lo menos que podía hacer era ayudarlo a recuperarse. Cecilia se sentó enfrente, feliz al ver que parecía comer más que el día anterior. Estaba convencida de que su debilidad se debía no tanto a la lesión en su cabeza como al hecho de que hacía una semana que no comía. Objetivo para ese día, asegurarse de que Edward comiera adecuadamente. Sin duda era un objetivo más fácil que el del día anterior, dejar de mentir tanto. «¿Disfrutas de tu comida?», preguntó con educación. No lo conocía lo suficiente como para distinguir sus estados de ánimo, pero se había marchado de la habitación con prisa, sin ponerse las botas siquiera. Claro que ella le había dicho que quería vestirse, lo cual, supuestamente, implicaba que quería estar sola, pero no había sido una petición insensata. Él plegó el periódico que estaba leyendo, empujó un plato con tocinos y huevos hacia ella y dijo: «Está delicioso, gracias». «¿Hay té?», preguntó ella esperanzada. «Me temo que esta mañana no. Sin embargo», dijo, señalando con la cabeza un papel que había cerca de su plato, «hemos recibido una invitación». Cecilia tardó un momento en entender lo que debió haber sido una simple afirmación. «¿Una invitación? ¿A qué?» Y más exactamente, ¿de quién? Hasta donde ella sabía, las únicas personas enteradas de que ella y Edward estaban casados eran algunos oficiales del ejército, el médico y el hombre de la limpieza de la iglesia hospital, o más bien, eran las únicas personas que creían saber. Intentó simular una sonrisa. La trama se complicaba cada vez más con cada minuto que pasaba. ¿Te sientes mal? «No», respondió ella demasiado rápidamente. «Me encuentro bien. ¿Por qué lo preguntas?» «Tienes una expresión muy extraña en el rostro». Cecilia se aclaró la garganta. «Solo tengo hambre, supongo». Por todos los cielos, era una pésima mentirosa. «Es del gobernador Tyrone», explicó Edward y deslizó la invitación por la mesa. «Va a celebrar un baile». «¿Un baile? ¿En este momento?» Cecilia negó con la cabeza, asombrada. La señora de la panadería le había dicho que todavía había vida social en Nueva York, pero parecía extraño, con tantas batallas librándose en los alrededores. «Su hija cumple 18 años. Me han dicho que no ha querido dejar pasar la ocasión». Cecilia tomó el papel vitela. Por todos los cielos, ¿dónde se conseguía papel vitela en Nueva York? Y finalmente se dispuso a leer el texto. Efectivamente, el honorable capitán Rockesby y su esposa estaban invitados a una fiesta dentro de 3 días. Cecilia dijo lo primero que le vino a la cabeza. «No tengo nada que ponerme». Edward se encogió de hombros. «Ya encontraremos algo». Cecilia puso los ojos en blanco. «¿Qué hombre?» «¿En 3 días?»
No faltarán costureras necesitadas de dinero. Dinero que no tengo. Él la miró como si estuviera loca. Pero yo sí, y por lo tanto, tú también lo tienes. Cecilia no podía refutar ese argumento, aunque se sentía como una mercenaria, así que murmuró: «Podrían habernos avisado con más tiempo». Edward la dio la cabeza mientras pensaba. Supongo que las invitaciones se habrán despachado hace algún tiempo. Hasta hace poco estuve en paradero desconocido. Claro, se apresuró a decir ella. Dios mío, ¿qué iba a hacer? No podía asistir a un baile ofrecido por el gobernador real de Nueva York. Se decía a sí misma que el único modo de librarse de esta farsa era que nadie se enterara. Mordió con fuerza la parte interna de su mejilla. Nadie, excepto el gobernador, su esposa y cualquier otra persona leal a la corona en la ciudad, quienes posiblemente regresaran a Inglaterra. Allí podrían ver a la familia de Edward y preguntarles por su novia. ¡Cielo santo! ¿Qué ocurre? Ella levantó la mirada. ¿Has fruncido el ceño? Sí. Lo cierto es que se sorprendía de no haber estallado en una carcajada histérica. Él no respondió afirmativamente, pero su paciente expresión manifestó con mucha claridad. Sí, así es. Cecilia pasó el dedo por la elegante letra de la invitación. ¿No te parece extraño que me hayan incluido en la invitación? Él levantó una de sus manos como diciendo: ¿de qué diablos hablas? Eres mi esposa, dijo al fin. Sí, pero ¿cómo va a saberlo el gobernador? Edward cortó un pequeño trozo de su tira de tocino. Supongo que lo sabe desde hace meses. Ella lo miró sin comprender. Él le devolvió la mirada. ¿Hay algún motivo que me haya impedido decirle que estamos casados? ¿Conoces al gobernador? Preguntó, deseando que su voz no hubiese sonado como un grito en la primera palabra. Él se metió el tocino en la boca y masticó antes de responder. Mi madre es amiga de su esposa. ¿Tu madre? Respondió ella como una boba. Creo que hicieron su debut juntas en Londres, explicó Edward. Frunció el ceño durante un momento. Ella era una heredera extraordinaria. ¿Tu madre? No, la señora Tyrone. Ah, en realidad mi madre también, pero nada comparable a la tía Margaret. Cecilia se quedó inmóvil. ¿La tía Margaret? Él hizo un leve gesto con la mano, como si eso fuera a tranquilizarla. Es mi madrina. Cecilia se percató de que sostenía en el aire una cuchara llena de huevos. Su muñeca tembló y la sustancia amarilla cayó en el plato. ¿La esposa del gobernador es tu madrina? Dijo a duras penas. Él asintió. También de mi hermana. En realidad no es nuestra tía, pero así la llamamos desde que tengo memoria. Cecilia asintió con la cabeza y aunque sabía que tenía los labios entreabiertos, no parecía poder cerrarlos. ¿Te ocurre algo? Preguntó él, sin tener ni idea de lo que sucedía. Ella tardó un momento en poder hilar una frase. ¿No se te ha ocurrido comentarme que tu madrina está casada con el gobernador real de Nueva York? No ha surgido la conversación. Dios mío. Cecilia volvió a hundirse en su asiento. La trama era complicada, se volvía más compleja a cada segundo que pasaba, y si de algo estaba segura era de que no podía asistir a ese baile ni conocer a la madrina de Edward. Una madrina tenía información. Por ejemplo, sabría que Edward había estado casi comprometido y no con Cecilia. Incluso era posible que conociera a su prometida y seguramente querría saber por qué Edward había abandonado una alianza con la familia Bridgerton para casarse con una doña nadie como Cecilia. ¿El gobernador? Repitió Cecilia, apenas resistiéndose a las ganas de agarrarse la cabeza con las manos. Es un hombre normal y corriente, dijo Edward, aunque su comentario no fue de mucha ayuda. Lo dice el hijo de un conde. Eres un snob, dijo él riéndose. Ella se echó hacia atrás, ofendida. No era perfecta, y últimamente ni siquiera era sincera, pero no era un snob. ¿Qué quieres decir con eso?
Piensas mal de él por la posición que ostenta, respondió con la misma sonrisa. No es verdad. Por todos los cielos, no. Es todo lo contrario. Pienso mal de mí misma por la posición que ocupo. Edward se estiró para tomar más comida. No seas tonta. Soy una don nadie. Eso es totalmente falso. Edward, eres mi esposa. Esto era totalmente falso. Cecilia tuvo que taparse la boca con una mano para no reírse, o llorar, o ambas cosas. Aunque no estuviéramos casados, serías una invitada apreciada en la fiesta. Como el gobernador no sabría que existo, no estaría invitada a la fiesta. Supongo que sabría quién eres. Tiene muy buena memoria para los nombres, y estoy seguro de que, en algún momento, Thomas mencionó que tenía una hermana. Cecilia estuvo a punto de atragantarse con los huevos. ¿Thomas conoce al gobernador? Él cenó conmigo en su casa varias veces, respondió Edward a la ligera. Por supuesto, declaró ella, porque, por supuesto, tenía que poner fin a todo eso. Estaba perdiendo el control. Era... Ahora que lo pienso, él podría ayudarnos. ¿Cómo dices? No sé por qué no lo he pensado antes. Levantó la mirada y frunció el ceño sobre sus ojos intensamente azules. Deberíamos pedirle al gobernador Tyrone que nos ayude a localizar a Thomas. ¿Crees que él sabrá algo? Estoy casi seguro de que no, pero él sabe cómo aplicar presión a las personas correctas. Cecilia tragó saliva, tratando de contener las lágrimas de frustración. Otra vez, esa verdad simple e ineludible. Cuando se trataba de su hermano, lo único que importaba era conocer a las personas correctas. Su inquietud debió de reflejarse en su rostro, porque Edward se inclinó y dio un golpecito en su mano para tranquilizarla. No debes sentirte incómoda. Eres la hija de un caballero y ahora la nuera del conde de Manston. Estás en todo tu derecho de asistir a ese baile. No es eso, dijo Cecilia, aunque sí, eso era. No tenía experiencia en codiarse con oficiales de alto rango, aunque tampoco tenía experiencia en codiarse con hijos de condes, pero parecía estar casada de mentira con uno. ¿Sabes bailar? Claro que sé bailar. Entonces todo saldrá bien. Ella lo miró. Tú no tienes ni idea, ¿verdad? Él se reclinó en su silla y su mejilla izquierda se abultó al empujar la lengua desde dentro. Era algo que hacía a menudo, se dio cuenta, pero aún no sabía qué significaba. Hay muchas cosas de las que no tengo ni idea, respondió él con voz demasiado paciente para ser benévola. Los acontecimientos de los últimos 3 meses, por ejemplo. Cómo he llegado a tener un chichón del tamaño de un huevo en mi cabeza. Cómo he llegado a estar casado contigo. Cecilia dejó de respirar. Pero lo que sí sé es que me dará mucho placer comprarte un vestido bonito y asistir a un acontecimiento frívolo contigo de mi brazo. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de una furia extraña e indescifrable. Será algo normal e inofensivo, bendito sea Dios. ¿Tienes idea de lo mucho que han sido las cosas benditas, inofensivas y normales? Cecilia calló. Eso me ha parecido, así que te compraré un vestido, ¿de acuerdo? Ella asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Resultó que no era tan fácil encargar un vestido de fiesta para dentro de 3 días. Una de las costureras incluso lloró al oír cuánto dinero Edward estaba dispuesto a pagar. No estaba en condiciones de aceptar, le respondió entre lágrimas. No, sin otras 40 personas que le ayudaran. ¿Podría tomar las medidas? Preguntó Edward. ¿Con qué propósito? Preguntó Cecilia exasperada. Hágame el favor, respondió él, tras lo cual la dejó en el Devil's Head mientras hacía una visita a su madrina. A ella siempre le habían gustado las cosas bonitas, tanto para ella como para su hija, y Edward estaba seguro de que podría convencerla de que le diera uno de sus vestidos. El gobernador y la señora Tyrone vivían junto a su hija en una casa alquilada en las afueras de la ciudad, excepto una visita a Inglaterra, desde que la mansión del gobernador se había incendiado por completo en 1773. Edward no estaba en Nueva York cuando ocurrió,
pero se había enterado por su madre, quien a su vez se había enterado a través de Margaret Tyrone. Habían perdido todas sus pertenencias y habían estado a punto de perder también a su hija, la pequeña Margaret. La llamaban May para diferenciarla de su madre. Solo había sobrevivido gracias a la inteligencia de su institutriz, quien la había arrojado desde la ventana del segundo piso a un banco de nieve. Edward inspiró profundamente cuando el mayordomo lo hizo entrar en el vestíbulo. Tendría que mantener la calma. Margaret Tyrone no era ninguna tonta y no tenía sentido siquiera fingir que gozaba de buena salud. De hecho, las primeras palabras que salieron de su boca apenas entró en su sala fueron: «Tienes un aspecto horrible». Sincera como siempre, tía Margaret. Ella se encogió de un solo hombro como era su costumbre, una reminiscencia de sus días entre los franceses, según decía ella, aunque Edward no estaba seguro de cuándo había estado exactamente su madrina entre franceses, y luego ofreció su mejilla para que le diera un beso, cosa que él hizo con diligencia. Ella se echó hacia atrás y lo observó con mirada sagaz. «No estaría cumpliendo mis deberes de madrina si no señalara que estás pálido, tienes los ojos hundidos y has perdido más de 6 kilos». Él demoró un momento su respuesta para digerir esas palabras y luego dijo: «Usted está radiante». El comentario la hizo sonreír. «Siempre has sido un niño encantador». Edward se abstuvo de señalar que ya tenía 30 y tantos años. Estaba seguro de que las madrinas podían decir que sus ahijados eran niños y niñas hasta la muerte. Margaret hizo sonar la campana para pedir el té. Luego lo miró fijamente y le dijo: «Estoy muy enfadada contigo». Él enarcó una ceja mientras tomaba asiento frente a ella. «Esperaba tu visita. Hace más de una semana que regresaste a Nueva York, ¿no es cierto?» «Pasé los primeros 8 días inconsciente». «Ah». Su madrina apretó los labios, tragando sus emociones. «No lo sabía». «Me imagino que a eso se debe mi mal aspecto, como bien has dicho». Ella lo observó un largo rato y luego dijo: «La próxima vez que escriba a tu madre no le daré una descripción detallada de tu semblante, o por lo menos no exacta». «Se lo agradezco». «Bien». Margaret golpeteó los dedos en el brazo de su sillón, algo que hacía a menudo cuando no se sentía cómoda con sus propias muestras de emoción. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor que ayer». Supuso que era algo por lo cual debía estar agradecido. Sin embargo, su madrina no quedó conforme con la respuesta. «Eso podría significar cualquier cosa». Edward pensó en su actual estado de salud. El dolor sordo en la cabeza se había vuelto tan constante que casi lo ignoraba. Lo más preocupante era la debilidad. Había tenido que detenerse lo que le había parecido un minuto entero después de subir el medio tramo de escaleras que conducía a la puerta principal de su madrina. No solo para recuperar el aliento, había necesitado tiempo para reunir energías y hacer funcionar sus piernas. Además, la visita a la modista con Cecilia lo había dejado totalmente destrozado. Le había pagado el conductor el doble para que tomara un camino muy largo desde el Devil's Head hasta la casa de los Tyrone, para poder cerrar los ojos y no mover ni un músculo durante todo el viaje. Sin embargo, no era necesario que la tía Margaret conociera esos detalles. Esbozó una leve sonrisa y dijo: «Estoy caminando sin ayuda, y ese es un avance». Ella enarcó las cejas. «Todavía estoy exhausto y me duele la cabeza, pero estoy mejorando y estoy con vida, así que intento no quejarme». Su madrina asintió lentamente. «Muy estoico de tu parte. ¿Tienes mi aprobación?» Pero antes de que él pudiera siquiera asentir, ella cambió rápidamente de tema. «¿No me habías dicho que te habías casado?» «Se lo he comunicado a muy pocas personas». Ella entrecerró los ojos. «Dime a quiénes». «Pues, en cuanto a eso...». Edward exhaló mientras trataba de pensar cuál era la mejor manera de explicarle su situación actual a la única persona de América del Norte que lo conocía desde antes de llegar al continente. Además, la única persona que conocía a su madre, un hecho seguramente mucho más relevante. Margaret Tyrone esperó pacientemente 10 segundos y luego dijo:
Vamos, dímelo. Edward esbozó una sonrisa al oírla. Su madrina era famosa por su franqueza. Parece que he perdido una parte de mi memoria. Ella abrió la boca y se inclinó hacia adelante. Edward se habría felicitado a sí mismo por haber roto su imperturbable coraza si su propia lesión no hubiera sido la causa de dicha fisura. Fascinante, Declaró ella, con los ojos brillantes que se debían a su interés académico. jamás había oído cosa semejante. Bueno, no, perdona. Por supuesto que conocía otros casos, pero siempre se trataba de alguien que conocía a una persona que creía conocer a alguien que había oído que otra persona una vez había dicho que alguien... Bueno, ya sabes a qué me refiero. Edward la observó un momento y se limitó a responder: Claro. ¿Cuánto has olvidado? Alrededor de 3 o 4 meses, según mis cálculos. Es difícil, añadió, encogiéndose de hombros. pues no puedo señalar mi último recuerdo. Margaret se recostó en su asiento. Fascinante. No lo es tanto cuando es tu propia memoria la que se ha perdido. Estoy segura de que sí. Discúlpame, pero debes confesar que si se tratara de otra persona estarías fascinado. Edward no estaba seguro de ello, pero creía sin dudarlo que ella sí lo estaba. Su madrina siempre había tenido interés en las cosas académicas y científicas, hasta el extremo de que los otros solían criticarla por ser poco femenina. Como era previsible, la tía Margaret se lo había tomado como un cumplido. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? En cuanto a mi memoria, me temo que nada, pero mi esposa necesita un vestido. ¿Para el baile? Por supuesto que sí. Puedo darle alguno de los míos o alguno de May. Tendrá que hacerle unos ajustes, claro está, pero tienes dinero suficiente para pagarlos. Gracias, dijo Edward, inclinando la cabeza. es exactamente lo que esperaba que me ofreciera. Margaret hizo un gesto con la mano. No es nada, pero dime, ¿conozco a esa muchacha? No, pero creo que ha visto a su hermano, Thomas Harcourt. No recuerdo el nombre. Vino conmigo a cenar aquí a fines del año pasado, creo. ¿Tu amigo de cabello rubio? Ah, sí, un muchacho agradable. Te convenció para que te casaras con su hermana, ¿verdad? Eso me han dicho. Edward lamentó sus palabras apenas salieron de su boca. La tía Margaret se aferró a ellas como un sabueso. ¿Eso te han dicho? ¿Qué diablo significa eso? Olvídese de lo que he dicho, pidió Edward. Sabía que no lo olvidaría, pero tenía que intentarlo. ¿Explicarás lo que has dicho ahora mismo, Edward Rockesby, o te juro que le escribiré a tu madre y te irá peor? Edward se frotó la frente. Era lo último que le faltaba. Margaret jamás cumpliría esa amenaza. Tenía demasiado aprecio por su madre como para preocuparla sin necesidad, pero tampoco permitiría que él se fuera de su casa sin responder a sus preguntas hasta que quedara conforme. Y dada su actual falta de energía, si el altercado se volvía físico, era probable que ella ganara. Suspiró. ¿Recuerda esos meses que le he mencionado? Aquellos que no puedo recordar. ¿Quieres decir que no recuerdas haberte casado con ella? Edward abrió la boca, pero solo permaneció así. No podía decidirse a responder. Dios mío, muchacho. ¿Hubo algún testigo? Otra vez, Edward no tuvo respuesta. ¿Estás seguro de haberte casado con ella siquiera? En eso fue terminante. Sí. Su madrina movió los brazos en el aire como una muestra de exasperación inaudita en ella. ¿Cómo lo sabes? Porque la conozco. ¿La conoces? Los dedos de Edward se hundieron en el borde de su sillón. Una sensación de calor y enfado pasó por sus venas y le costó mantener la voz firme. ¿Qué está queriendo decir, tía? ¿Has visto un documento? ¿Han consumado el matrimonio? Eso no es asunto suyo. Tú eres asunto mío, y así ha sido desde el día en que, junto a tu madre en la catedral de Canterbury, prometí guiarte por la vida cristiana. ¿O lo has olvidado? Confieso que mis recuerdos de ese día son algo confusos. ¡Edward! Si ella había perdido la paciencia, él estaba a punto de perderla también. Sin embargo, mantuvo la voz muy baja al decir:
Debo pedirle que no ponga en duda el honor y la honestidad de mi esposa. Margaret entrecerró los ojos. ¿Qué ha hecho? Te ha seducido, ¿verdad? Estás bajo su hechizo. Basta, replicó Edward tratando de ponerse de pie. Maldición. Gruñó y se aferró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Dios mío, estás peor de lo que creía, observó Margaret, corrió junto a él y prácticamente volvió a sentarlo en la silla. Se acabó, se quedarán conmigo. Por un momento, Edward sintió la tentación de aceptar. Estarían más cómodos ahí que en el Devil's Head, de eso no había duda. Sin embargo, en el hostal al menos tenían privacidad. Podrían estar rodeados de desconocidos, pero a ellos no les importaba lo que hicieran. Ahí, en la mansión Tyrone, examinarían y analizarían todos sus movimientos, y en especial los de Cecilia, y luego se los comunicarían a su madre en un informe semanal. No deseaba mudarse con su madrina. Estoy muy cómodo en mi alojamiento actual. Agradezco la invitación. Margaret frunció el ceño, evidentemente disconforme con el comportamiento de su ahijado. ¿Me permites que te haga una pregunta? Él asintió. ¿Cómo lo sabes? Él esperó que ella se explicara, pero como no lo hizo, preguntó. ¿Cómo sé el qué? ¿Cómo sabes que ella te dice la verdad? Ni siquiera tuvo que pensar en la respuesta. Porque la conozco. Y así era. Quizá había visto su rostro solo unos días atrás, pero conocía su corazón desde hacía mucho más tiempo. No dudaba de ella, nunca podría dudar de ella. Dios mío, te has enamorado. Edward no respondió, no podía contradecirla. Muy bien, dijo Margaret con un suspiro. ¿Puedes subir la escalera? Él la miró fijamente. ¿De qué demonios hablaba? Sigues necesitando un vestido, ¿verdad? No tengo ni idea de lo que le sentará bien a la flamante señora Roquesby, y preferiría no ordenar a las doncellas que vacíen los armarios en mi sala. Ah, sí, por supuesto. Y sí, puedo subir la escalera. Sin embargo, se sintió agradecido de que ésta tuviera una barandilla.